a que vuelva a vivir estas tradiciones como los festejos del Pesaj, demás fiestas judías, que vuelva a la sinagoga y a la lectura de la sinagoga. Y para ello utiliza en una forma majestuosa el tema de la sabiduría. Él se presenta como el rey Salomón, por eso en la Biblia de los 70 el nombre del libro no es el que tenemos nosotros, sabiduría. En la Biblia de los 70, en la traducción griega, el libro se llama Sabiduría del rey Salomón o Sabiduría de Salomón. Así se llama el libro originariamente, es el título que le dan los traductores a este libro. Y la primera traducción de la Biblia al latín, que es la Vetus Latina, una traducción que se realiza entre los años 200 a 270 aproximadamente, y que conocemos con ese nombre, Vetus Latina, traduce este libro al latín y le deja el nombre solo de sabiduría. Cuando San Jerónimo hace la traducción que conocemos como Vulgata Latina, que mejora la traducción de la Vetus Latina, la mejora e incorpora lo que magistralmente San Jerónimo hace una casi perfecta interpretación de los textos hebreos y griegos al latín, le deja el nombre que le había dejado la Vulgata, la Vetus Latina. Entonces en la Vulgata también va a aparecer con el nombre de sabiduría, que es el nombre con que lo tenemos nosotros en la Iglesia Católica, ¿no? Pero el nombre original es Sabiduría de Salomón. Porque, ¿qué fama tiene Salomón? Era un rey, ¿no? ¿Pero un rey qué? Sabio. Un rey sabio. La fama que tiene de sabio, Salomón, era inmensa. Entonces, para hablar de sabiduría, encarna a que el autor es el propio rey Salomón. Esto era muy común, y todos los libros sapienciales, en su mayoría, se le atribuyen al rey Salomón, porque era un rey sabio, así como los salmos, la tradición judía, se le atribuye a David en su gran mayoría, y la Torá se le atribuye a Moisés, lógicamente. El libro Sabiduría no escapa a esto, y en el propio libro aparece Salomón como el autor del libro. ¿Pero qué es la sabiduría en sí? Para ver la sabiduría, vamos a leer otro libro, El comienzo del Eclesiástico. El capítulo 1, versículo 1, después del prólogo del libro, dice: toda sabiduría viene del Señor y está siempre con Él. Toda sabiduría viene siempre del Señor y está siempre con Él. O sea, ¿la sabiduría es Dios? No. Es algo que viene de Dios. No es Dios la sabiduría en sí, pero es algo que proviene de Dios. El capítulo 2 de Proverbios 2, versículo 6, dice: porque es Yahvé quien da la sabiduría y de su boca brotan el saber y la prudencia. Y la prudencia va a estar siempre alineada con la sabiduría. Y en nuestro libro, el libro de hoy, Sabiduría 9:4, dice: dame la sabiduría que comparte tu trono y no me excluyas del número de tus hijos. O sea que la sabiduría es algo que está con Dios, ¿sí? No es Dios, la sabiduría no es Dios, pero viene y proviene de Dios, emana de Dios, la sabiduría. Nosotros, en nuestro evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos como un acercamiento a este concepto de sabiduría en el prólogo del Evangelio de Juan. ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? En el principio del verbo.
el prólogo del Evangelio de Juan, ahora se me ocurre, lo busco y ya lo leo. Acá está. Al principio ya existía la palabra, que la palabra traduce un vocablo griego que es logos. Y logos más que palabra es razón. Es una palabra pero con más fuerza que una palabra común. El logos es la razón, es la palabra con razón y con sentimiento. Es una palabra más allá de la palabra. En argenjologos, en el principio existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios, o sea, este logos, esta razón estaba junto a Dios, y la palabra era Dios porque habitaba en Dios esta palabra. Y al principio ella estaba junto a Dios, todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada. La pone en consonancia Juan, nuestro evangelista, con la creación. Y la sabiduría no escapa a la creación. Vamos a ver la sabiduría creadora. Lo podemos ver en nuestro libro, Sabiduría capítulo 9, versículo 9. Lo leo rápidamente. Contigo está la sabiduría que conoce todas tus obras. Estaba presente cuando hacías el universo y sabe lo que es agradable a tus ojos y lo que es conforme a tus mandamientos. O sea que la sabiduría antes de la creación ya estaba con Dios. La sabiduría es algo que ya estaba con Dios y es testigo de toda la creación del mundo. Es testigo. Pero es creada también, aparentemente. Si bien está inserta con Dios, Dios incluso la moldea. Y vamos a Proverbios 8, 22, 31. El libro de Proverbios 8, 22, 31, si tienen su Biblia a mano. 22, 31. El Señor me creó al principio de sus tareas, antes de sus obras más antiguas. El Señor me creó. Está hablando de la sabiduría acá en Proverbios. Un capítulo dedicado a la sabiduría y la que toma la palabra es la sabiduría. El Señor me creó al principio de todas sus tareas, o sea, al principio, antes de que empiece a realizar la creación, todo lo que conocemos, todo el universo. Antes de sus obras más antiguas. Primero creó la sabiduría. La sabiduría, si bien está con Dios, y como leímos en el libro de sabiduría, comparte el trono con Dios, porque está con Él, es creada por Dios. Fui formada en un pasado lejano, antes de los orígenes de la tierra, cuando aún no había océanos. Fui engendrada cuando aún no existían los manantiales ricos en agua, antes de las montañas fueron cimentadas, antes que las colinas, no había hecho aún la tierra, ni los campos, ni los primeros terrenos. Cuando consolidaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la superficie del océano, cuando condensaba las nubes en lo alto, cuando fijaba las fuentes en el océano. O sea que es creación, y es creación primaria. Las palabras antes que las cosas, digamos, ¿no? Muy bien. Las palabras antes de la cosa es la fuerza creadora de Dios, a través que Dios crea, a través de la palabra. La única palabra creadora es la palabra de Dios. Por eso nosotros miremos con atención que tenemos la Biblia, ¿no? La Biblia, pero la Biblia no es la primera palabra de Dios. La Biblia es, en concreto, la segunda palabra de Dios. La primera palabra de Dios, ¿qué es? La creación. Porque Dios habla a través de la creación también. Crea incluso la sabiduría que trae la prudencia y la justicia, porque la sabiduría bíblica lo que trae no es una buena nota o un diploma. La sabiduría bíblica lo que trae es la prudencia en el hombre y la justicia en la comunidad. La sabiduría es eso y apunta a ello. Y el opuesto
al sabio bíblico, en todos los libros sapienciales de la Biblia, en todos los libros que tienen, que son literatura sapiencial, el opuesto al sabio no es el bruto o el ignorante. Ese no es el opuesto al sabio. El opuesto al sabio siempre es el necio, lo dicen los textos bíblicos. El que se opone a la sabiduría es el necio. ¿Y el necio quién es? El necio es aquel que no se abre nunca a nuevos conceptos, a nuevas posibilidades, y que se encierra solo en sus ideas. Es una persona necia. Y ese es el opuesto al sabio. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, en nuestro libro que nos convoca hoy, que es el libro de la sabiduría, quise dar un pantallazo general, ¿no?, de lo que es la sabiduría bíblica. En el libro hay varios géneros literarios. Hay instrucciones, exhortaciones, oraciones y alabanzas, y proverbios, que los proverbios son dichos populares, que suelen ser muy ricos en sabiduría. Y está lleno de proverbios el libro de sabiduría. Y la forma literaria que elige el autor se llama elogio, es un elogio. El tema central de todo el libro, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 19, va por varios temas. La temática es muy diversa, pero tiene un tema que es el hilo conductor de toda la narrativa del libro de la sabiduría. Y el tema central es la justicia, ¿no? La justicia es el hilo conductor que va desde el capítulo 1 hasta el final del libro, capítulo 19. El libro va a decir que la justicia, la sabiduría es la que da el acceso a la justicia, y la justicia, es la que conduce a la salvación. Pero a la justicia llegamos a través de la sabiduría. Sabiduría, justicia, y la justicia en este libro va a tener las tres formas que tiene la palabra justicia en toda la Biblia. El concepto de justicia en la Biblia tiene tres significados. Uno es justicia en cuanto a la virtud, que en definitiva es dar a cada uno lo que corresponde. Eso es justo, que cada uno tenga lo que le corresponde. Luego está la justicia como un conjunto de cosas que son agradables a Dios, el conjunto de las cosas de bondad, de bonanza, buenas, todas las bienaventuranzas que se le ocurran, que son agradables a Dios, ese conjunto también es justicia. Y luego está el concepto de justicia en cuanto a fuerza y don de Dios en la intervención de Dios en la historia, que Dios interviene como justiciero, como para hacer justicia, para dar a cada uno lo que corresponde. Lógicamente, al sabio, al prudente y al humilde le corresponde la salvación. Al impío y al necio le va a corresponder un castigo acorde a su actitud. Pero eso también es justicia en la Biblia. Dios es justo y da a cada uno lo que corresponde. Y en el libro, en los 5 primeros capítulos, va a estar el tema de la retribución, muy desarrollada, sobre todo en lo que conocemos como libros históricos o historia deuteronomística. Historia deuteronomista que va desde Josué al segundo libro de Reyes. Ahí la retribución tiene un factor principal, y en el libro, en los primeros 5 capítulos del libro de la sabiduría, se desarrolla este tema de la retribución, que Dios le da a cada uno lo que le corresponde. El libro de sabiduría se estructura en 3 grandes partes. Sabiduría, capítulo 1 a capítulo 5, va a referirse a los impíos y a los justos, y la justicia de Dios con respecto a estos.
Los 5 primeros capítulos, por eso le decía de la retribución, ¿no? Va a estar referida a esta gente, a los malvados, vamos a llamarlo, a los justos y la justicia de Dios con respecto a cada uno. La segunda parte, que va del capítulo 6 al capítulo 9, es el elogio a la sabiduría y la búsqueda del rey Salomón, ¿no? Salomón va a buscar siempre la sabiduría. Es lo primero que le pide. Ya, obviamente, no es un libro escrito por el rey Salomón, es un libro que se escribió 10 siglos después del rey Salomón. Pero Salomón buscaba eso. ¿Qué le pide? En el primer libro de los reyes, Salomón le hace una única petición a Dios y le dice, dame sabiduría. Sabiduría para poder ejercer el gobierno que tenía que ejercer. Iba a ser rey de Israel con las 12 tribus unidas. Y lo único que le pide, Salomón no le pide conquistar ninguna tierra, no le pide tesoro, no le pide nada. Dame sabiduría para poder llevar adelante mi gobierno. Lo único que le pide, por eso es el rey sabio. Y el capítulo 6 a 9 va a estar en torno a la figura de Salomón, es un elogio a la sabiduría como virtud. Y la última parte de esta estructura, capítulo 10 al capítulo 19, es la sabiduría como la clave de la historia de la salvación. Esas son las 3 grandes partes del libro. Después esto, en el PowerPoint lo tengo bien detallado. Ana María ya lo tiene y se los va a enviar. Vamos a ver cómo empieza el libro. Vendría bien que los gobernantes de nuestros tiempos lo lean un poco a este libro. Sí, la verdad. La verdad. Amen la justicia los que gobiernan la tierra. Lo primero que dice, amen la justicia los que gobiernan la tierra. Tengan rectos pensamientos sobre el Señor y búsquenlo con sencillez de corazón. Humildad. No hay que hacerse grande para buscar al Señor, porque por más grande que te hagas, nunca vas a llegar a nada con respecto a Dios. Por eso hay que buscarlo con humildad, con sencillez de corazón. Claro. Fernando, ¿Sí? pasale a Milei y a Massa lo que leíste recién. Claro, cualquiera de los dos tendría que No lo van a querer escuchar. esta parte al menos. No lo van a querer escuchar. No. Y en todo el mundo, porque están pasando cada cosas en Israel. Sí, sí. En España, en todas partes. Sí. Sí. Perdón, pero un poquito de humor. No, está bien. Viene justo aparte. Viene justo. Para eso tendría que tener un baño de humildad, un baño de humildad. Sí, seguro. Pero bueno. Ahora el libro va desarrollando el tema de la sabiduría y ya de entrada lo asocia con la justicia. Claro. Pero solo en la lectura del libro, después es un libro agradable para ir leyendo, a la justicia se llega por la sabiduría y va dando la clave cómo ser sabio. Porque ser sabio, todo el mundo puede ser sabio en el término bíblico, porque lo primero que hay que ser es humilde y abrir el corazón. ¿A quién? A Dios. A Dios. Claro. Es el que sabe. Dice, porque se manifiesta a quienes no exigen pruebas, se revela a quienes no desconfían. Los pensamientos equivocados alejan de Dios y su poder puesto a prueba confunde a los necios. Siempre lo opuesto al sabio es el necio. En la Biblia, lo contrario al sabio es el necio, en todos los libros sapienciales. Y dice, la sabiduría no entra en alma perversa, ni habita en un cuerpo esclavo del pecado. Ahí, en el impío, en el malvado, no va a entrar la sabiduría. Pero después, en el capítulo 2, el autor le da la palabra al malvado. Y el malvado toma la palabra en el libro y empieza a hablar él. El malvado, el impío empieza a hablar. Dice,
reflexionan equivocadamente y dicen: corta y triste es nuestra vida, no hay remedio para el hombre cuando llegue su fin. De nadie sabemos que haya regresado del abismo. O sea, uno muere y nadie regresó, quiso decir. Vinimos al mundo por obra del azar, solo por casualidad, está diciendo el malvado. Y después será como si no hubiéramos existido. Somos humo en el aire que respiramos. Y el pensamiento una chispa del latido de nuestro corazón. Cuando ésta se apaga, el cuerpo se convierte solo en ceniza y el espíritu se fuma con aire inconsistente. Esto es lo que piensa el necio, Claro. el malvado. ¿Qué le falta al necio? Primeramente, Humildad. la fe. No tiene fe en Dios. Porque si piensa así, nacemos de casualidad, nos morimos y somos ceniza. Porque, ¿qué hace el sabio acá? Le da la palabra al necio. Dice, bueno, tomá, escribí lo que quieras, te voy a dar todo un capítulo a vos. Y el necio toma la palabra y empieza a escribir todo lo que para él es la vida del hombre. Claro, es soberbio. Pero después va más allá y dice, así pues, después de todas esas depresiones que va diciendo, así pues, disfrutemos de los bienes presentes. Gocemos de las criaturas con pasión juvenil, embriaguémonos de vinos exquisitos y de perfumes, que ni una flor primaveral se nos escape. Coronemos con capullos de rosa antes que se marchiten, que nadie de nosotros falte a nuestras orgías. Dejemos por todas partes señales de nuestra euforia, porque esta es nuestra suerte y esta es nuestra herencia. Toda la fiesta, la festichola, y vivan así que no pasa nada porque no hay nada. Claro, eso no es lo que nada. dice. Pero el tema es que el autor se lo está escribiendo a muchos judíos, muchos de las comunidades judías en Alejandría, que ya estaban alejándose de las tradiciones más ancestrales de Israel y dedicándose a esta vida. Porque dicen, no, pero si acá no pasa nada. Entonces va dirigida a esta gente, sobre todo a este pueblo. Si bien tiene una visión universalista porque está permanentemente hablando para todos los hombres del mundo, por eso le habla a todos los gobernantes del mundo. Pero él tiene un destinatario que ve que la comunidad de la diáspora se está dejando de lado lo que es la Torá y está viviendo otras cosas. Y así van renegando de la fe de Israel. Y después sigue el malvado hablando y dice, aplastemos al justo indefenso. No tengamos compasión de la viuda. La viuda, ¿se acuerdan que necesita asistencia? Una persona débil no podía salir a trabajar. Y él dice, no tengamos compasión de la viuda y no respetemos ni las canas de los ancianos. Bueno. Esto es lo que propone. Sea nuestra fuerza la norma de justicia, nuestra fuerza. O sea, yo soy poderoso porque tengo fuerza y esa es la justicia que hay. Eso es lo que proponen los necios. Entonces le contesta, así piensan, pero se equivocan, pues los ciega su maldad. Ignoran los secretos de Dios, no confían en el premio de la virtud, no creen en la recompensa de los intachables. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y sus seguidores tienen que sufrirla. Sin embargo, las almas de los justos están en manos de Dios y ningún tormento los alcanzará. ¿No? Le está hablando y después sigue desarrollando toda una teología en base a la justicia siempre. Siempre la justicia va a estar presente, porque la justicia del necio, ¿cuál es? La fuerza. Si yo soy más fuerte que el anciano, que la viuda, que los desprotegidos, y esa es la justicia que se va a regir. Tienen como bandera el ego. Totalmente, sí, el ego, la violencia, la soberbia sobre todo, sí.
y decir, una falta de fe terrible. se quedan solamente con la justicia humana, solamente. Claro. No creen en la justicia divina. La primera parte se desarrolla con esta justicia, que es la justicia que se va a desarrollar en una forma de retribución. Dios retribuye a los justos, a los humildes de corazón. Dios va a retribuir y a los impíos, lógicamente, los va a castigar. Claro. Luego, en la segunda parte, ya empieza a buscar la justicia, porque ve que empieza a buscar la sabiduría, porque la única forma de llegar a la sabiduría, según el autor de este libro, la única forma de llegar a la justicia es por medio de la sabiduría. Y la sabiduría hay que entenderla, no es estudiar mucho y tener conceptos de todo tipo. La sabiduría es tener el discernimiento para vivir la vida cotidiana conforme a las normas de Dios. Punto. No es otra. Dame sabiduría, le dice Salomón, para resolver los conflictos cotidianos por ahí. Los conflictos de la vida y que los pueda resolver de la mejor forma posible. Entonces le vuelve a hablar, finalizada la primera parte, en el capítulo 6, versículo 1, comienza la segunda parte y le vuelve a hablar a los destinatarios que apuntó primero. Escuchen pues, reyes, los reyes del mundo le hablo, y comprendan, aprendan gobernantes de toda la tierra, pongan atención los que dominan a muchedumbres y se sienten orgullosos de la multitud de sus pueblos, porque el Señor les ha dado el poder y la soberanía procede del Altísimo. Él juzgará sus acciones y examinará sus planes, porque siendo ministros de su reino, no gobernaron rectamente, no respetaron la ley, ni pusieron en práctica la voluntad de Dios. O sea, usan el poder de una forma que van a ser juzgados. Y ya está hablando acá de una justicia escatológica, de una justicia que va a venir. Dios va a revisar, no al débil, sino a la persona que tiene poder. No puede revisar a una viuda, a un mendigo. Va a revisar a aquel que tuvo poder para ejercer la justicia, para aplicar la justicia en su gobierno. Claro. Y siempre la justicia hay que entenderla no como un juez juzgador, sino como en un término de justicia social, que las formas de gobierno lleguen a un nivel de igualdad de oportunidades, si se quiere. ¿Se entiende? Eso. No sé qué hora es, 8:04. 8:05. ¿Alguno tiene algún comentario? Es lo que le dijo Jesús también cuando lo detuvieron, que el poder que tenían ellos de juzgarlo, que se lo había dado Dios. Bueno, claro, Jesús a Poncio Pilato le dice, no tienes más Claro. poder que el que te dio mi Padre de lo alto. Claro. Eso el poder que tiene es ese, que es... Claro, solo que no supieron manejar ese poder, o sea, o lo manejaron según su ego. Por y su eso, omnipotencia, y su omnipotencia. Ellos eran omnipotentes, según su pensamiento. claro, al vivir en Egipto, donde los gobernantes vivían en la opulencia, ve todo eso este autor. En Alejandría estaba el gobernador romano, que vivía en plena opulencia. Estos gobernantes de esa época eran todos reyes. Él ve eso y ve un pueblo pobre. El 90% de la no 90, pero el 70% de la población era pobre. Claro. Él a ver ese desvasaje, por eso 2 veces el libro apunta a los gobernantes. Cuando comienza, escuchen gobernantes de la tierra, reyes del mundo, y en el capítulo 6, cuando empieza la segunda parte, la segunda exhortación, si se quiere, le vuelve a hablar a esto, escuchen pues, reyes y comprendan. Gobernantes y reyes, le habla a los dos, para que empleen la sabiduría en su forma de gobierno y la justicia. Claro.
después va haciendo todo un reconto de la historia de la salvación, la historia del pueblo de Israel. El autor es una persona que conoce bien la historia de Israel, la historia de la salvación. Y hay algo muy interesante, casi al final del libro. Dice, pero los castigos cayeron sobre los pecadores, no sin las señales precursoras, después de hacer todo el reconto de la historia de Israel, ¿no? No sin las señales precursoras de violentos rayos, y con toda justicia padecían por sus maldades, por haber alimentado el odio más feroz contra el extranjero. Los de Sodoma, recuerden Sodoma, una ciudad destruida por Dios, no hospedaron a los desconocidos que llegaban, y los egipcios esclavizaron a huéspedes bienhechores. Más aún los de Sodoma, y esto se les tendrá en cuenta, recibieron como enemigos a los extranjeros. A su vez, los egipcios, después de recibirlos con alegría y de reconocerles sus derechos, los maltrataron con pesados trabajos. Por eso fueron también heridos de ceguera, como aquellos que a la puerta del justo Lot, envueltos en espesa oscuridad, buscaban a tiendas la entrada en su casa. Acá hay algo importante, porque se introduce un tema nuevo en el libro. El pecado contra las leyes de la hospitalidad. Sí. Hay leyes, cuando llega el extranjero, el gentil, a un lugar, en ese mundo antiguo había una ley que era la hospitalidad. Vos tenías que recibir a aquel que venía de un viaje largo, ¿no? Más grave aún, dice la de esto de Sodoma, el libro del Génesis. Dice que los sodomitas tenían alguna excusa, ya que los mensajeros del cielo, ¿se acuerdan? Que tenían mensajeros que eran gente que ellos no conocían y desconfiaban. ¿Quiénes son estos? Estos mensajeros eran personas completamente desconocidas para el hombre. Estos mensajeros que llegaban. Entonces tienen como una especie de excusa. Pero los egipcios recibieron al extranjero, los hospedaron y después los esclavizaron. Le dieron trabajo forzado. Eso es peor. Es peor. Por eso dice, el peor castigo lo va a llevar egipcio, haciendo un reconto histórico de toda la historia de Israel, para finalizar con un bello mensaje que da el libro. Dice, así los elementos intercambian entre sí sus propiedades, como sucede en los instrumentos de cuerda con los sonidos, que pueden cambiar de ritmo, conservando su tonalidad, y esto es lo que demuestra el examen de los hechos. Porque los animales terrestres se volvían acuáticos, y los que nadan se paseaban por la tierra. El fuego se hizo más intenso en el agua, y el agua olvidaba su propiedad de apagarlo. Por el contrario, las llamas no consumían las carnes de los débiles animales que en ellas se movían, ni se derretía aquel alimento celestial semejante a la escarcha y tan fácil de derretir, el maná. Por todos los medios, Señor, engrandeciste y cubriste de gloria a tu pueblo y no dejaste de asistirlo en todo tiempo y lugar. Termina nombrándonos la intervención de Dios en la historia. Esta intervención siempre es salvífica para el hombre de buena fe, para el hombre justo, digamos. Siempre va a ser en forma salvífica, pero no va a dejar sin castigo al opresor del hombre. Claro. Es una enseñanza dura, pero es real, y es el mensaje que nos quiere dar, mostrándonos esta protección que le hizo a Israel, como le abre a todos los gobernantes del mundo, la salvación y la protección para el autor del libro no es solo para Israel, sino para el hombre justo. Claro. Y el castigo es para el opresor, sea de Israel o sea de un país extranjero, el que oprime a otro ser humano. A mí, si alguien quiere comentar algo, tuvimos muchas... Me quedé con esto del ego, ¿no? Y pensaba en los egipcios y en los israelitas,
cómo hay una lucha, se podría decir, entre el ego y la humildad, ¿no? La humildad del lado de los israelitas, el ego del lado de los egipcios. Y pensaba en cómo los egipcios tenían diferentes tipos de dioses, ¿no? E incluso tenían un montón de dioses. Y Sí, pensaba, se me había ocurrido recién que eran como, para mí eran como distintos tipos de egos, ¿no? Que tenían claro, los egipcios. En definitiva, era una clasificación de egos, ¿no? El ego de no sé qué cosa, el ego de la justicia, el ego de la fertilidad, pero en ningún momento ellos podían pensar de que había alguien superior a todos esos egos y que era justamente Dios, digamos, ¿no? Y entonces Dios de alguna manera les hace ver de que ese ego o esos diferentes tipos de ego tenía un límite, digamos, ¿no? Sin embargo, le hizo ver de tantas formas que ni siquiera así, incluso a los israelitas le hizo ver de mil maneras que él existía y que él los guiaba, y sí, también en los israelitas el ego también primaba, porque de hecho le claro, decían a Moisés, de hecho le decían a Moisés, acá nos trajiste, no estamos muriendo de Claro, hambre, nos hubiésemos quedado allá y seguíamos teniendo pan, seguíamos teniendo no sé qué cosa, como que en algún momento el ego también se apoderaba de los israelitas, sí, claro, pero salvando las distancias de lo que es un pueblo con el otro, ¿no? claro. claro. Bueno, el tema este del ego y de la soberbia está relacionado cuando va hablando en los últimos capítulos, en abierta alusión, cuando nombra a Egipto y a las otras potencias, contra la idolatría. Porque Sí, eso del ego y de la soberbia lo sí, asemeja a la idolatría. sí, claro, Desde la idolatría vienen todos esos sentimientos de ego, de soberbia. sí, Es sí, una polémica abierta con lo que es la idolatría de esa época. sí, sí. Para cerrar, quería leerles unos versículos que están en el capítulo 9 del libro. Mm, Tienen mucha actualidad hoy, sobre todo con las encíclicas últimas del Papa Francisco, Laudato Si, sí, y esta última que salió, Laudate Deum, que son en torno al cuidado de la casa común, mm, ¿no? Que el hombre es responsable por la casa común, que en realidad el hombre, en vez de hacerse responsable del cuidado de la casa, se hizo como el soberano, mm, malinterpretando el sí, texto del Génesis, de la creación. sí, Miren lo que dice el autor del libro de la sabiduría. Dios de nuestros antepasados, Señor de la misericordia, que con tu palabra creaste al universo y con tu sabiduría formaste al hombre para que dominara sobre toda su creación, tu creación, para que dominara, como dice el Génesis. Te voy a dar el dominio y el señorío de todo lo creado, le dice Dios al hombre en el Génesis. Para que gobernara el mundo, y acá viene, para que gobernara el mundo con santidad y justicia, claro. no como quiero. ¿Qué No, tengo que no, tener? Dios me dio la soberanía a mí sí, para dominar sobre la tierra y las demás especies. ¿Y cómo dice el sabio que hay que dominar? ¿Cómo tengo que ejercer ese dominio? sí, Para que gobernara el mundo con santidad y justicia. claro. No soy dueño de devastar No, la ecología, no, de oprimir a otro ser humano, no pagarle el sueldo que le tengo que pagar. No soy dueño de eso, porque si acá el libro este me lo está diciendo, para que gobernara el mundo con santidad y justicia e hiciera justicia con rectitud de espíritu. Siempre tiene que estar. Nosotros tenemos la soberanía porque Dios nos dio la claro, soberanía del dominio de la tierra claro, sobre la creación. Pero esto tiene que ser ejercido con rectitud, con santidad y con justicia. Quería cerrar con esta palabra que me sí, parecieron muy sí, importantes y hoy son muy, están muy de auge, ¿no? sí, sí. Con el tema sobre todo de la ecología y del mal Imagínate. uso que hizo el hombre de los recursos naturales. ¿Y qué hace? Y que hace, sí, sí. Que Eso hizo no y sé. que hace. No, ya estaríamos bien, pero no. Eh, Exactamente. somos unos espectadores, unos participantes de Saludo a esto. Leandro que ahí avisó que se tiene que ir.
Justo yo te iba a leer en el mensaje. Bueno, Muy fue bueno. un encuentro accidentado, pero creo que algo la gente de Facebook también pudo ver. Bueno. Y la claridad de siempre, Fernando, que nos ayuda mucho a comprender los libros, así que yo digo la claridad y veo cabecitas que dicen que sí, así que bueno, Fernando, este año ya no nos darás otra clase, pero el último encuentro, Sí. que es el último miércoles de noviembre, lo que vamos a hacer es una celebración, y como este año impactó un poquito el tema de los salmos, es probable que hagamos una lección, así que te invitamos para que te Bueno. conectes el último miércoles con Susana. La invitamos Sí, a Susana también, porque sí, sabemos que ahí especialista en tenés una secretaria detrás de las cámaras. Sí. Anita, la semana próxima, ¿no eran 2 de sabiduría? 2 encuentros para sabiduría, perdón, ¿eh? No, la semana que viene es 22 de noviembre y vamos a ver el Cantar de los Cantares, que lo voy a presentar yo, y Está el bien. 29 hacemos una lección de un salmo. Ok, gracias. Sí. Bien, y de paso ya nos vamos poniendo en onda, porque dentro del trienio, del jubileo, porque en 2025 hay jubileo, no sé si todos están muy enterados, el año próximo es el dedicado a la oración, así que oraremos bíblicamente, Dios mediante. Bueno, así que ¿alguna pregunta más para Fernando? ¿Le sacamos los últimos minutos? No. Está todo muy claro. Bueno, a ver. Todo Muchas muy gracias claro, a todos. y yo les voy a mandar el PowerPoint porque ¿Cómo no, Anita? Ay, todavía no. gracias, hermosa clase, muy linda. Muy Muy linda, muy linda. Muchas gracias a todos por Muchas los saludos. gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Fernanda. Gracias. Buena semana. Mirá los lindos mensajes, ¿eh? Bueno, entonces hasta el miércoles, si Dios quiere. Hasta el miércoles. Hasta el Nos vemos. miércoles, Ana. Gracias, Anita. Hasta el Adiós. miércoles. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Gracias por todo.